Hola, vamos a ver ahora óxidos, pero en este caso, habiendo visto todos los óxidos metálicos, que sería la combinación del oxígeno con los metales, vimos diferentes casos. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el oxígeno se combina, se une químicamente con otros no metales, porque él también es un no metal. Él va a formar óxidos ácidos que también se conocen como anhídridos. Es un nombre muy arraigado, por ejemplo, recuerden, por ejemplo, anhídrido carbónico. Bien, es un nombre muy utilizado. Bien, más adelante vamos a ver que en el grupo de estos óxidos ácidos, no solo vamos a encontrar el oxígeno con los no metales, que es la mayoría del grupo de óxidos ácidos, sino que puede haber algunos metales de transición que en determinados estados de oxidación pueden formar anhídridos, bien, óxidos ácidos, bien, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Digamos, cuando uno recién comienza con el estudio de los anhídridos, se tiene que enfocar en primera instancia, para entender la lógica, en el oxígeno y en un no metal bien tradicional. Nosotros vamos a empezar tradicional, representativo. Vamos a empezar por uno bien representativo que nos va a ayudar mucho para entender bien esto, es el cloro. Bien, vamos a empezar por la combinación entonces del oxígeno con un no metal, en este caso el cloro. Bien, decimos entonces que el cloro pertenece al grupo 7A, bien representativo. Ese grupo se lo conoce como el grupo de los halógenos. Gen, recuerde que gen significa origen. No sé si alguien que es o conoce el tema de la Biblia, por ejemplo, el primer libro es del Génesis. Génesis significa origen, o genética, que habla de los genes. Todo lo que, no sé si todo, pero muchas palabras tienen que ver con origen. En esto se podría decir que esta palabra significa gen, de generar, originar, significa generador de sales. La palabra halógeno. No es tan importante que lo sepan en este momento, pero ya que está escrita aquí se las explico. Bien, también la palabra cloro significa verde, bueno, no importa. Cada palabra suele tener algún significado, algún origen. A veces muy lindo de saberlo. Yo aquí dejé planteado de manera similar a como lo hice en el óxido metálico, que si yo combino el oxígeno con, en este caso, el cloro, voy a obtener lo que les vengo diciendo, alguna sustancia, en este caso un anhídrido, que va a tener que tener cloro y oxígeno en su combinación. Es la misma lógica que venimos aprendiendo para hidruros, para óxidos metálicos. Bien, es decir, planteo quiénes van a formar parte de la reacción y luego planteo que se va a combinar, o sea que los tengo que poner pegados, unidos químicamente, porque eso es lo que va a suceder de este lado. Ahora bien, esto está a propósito con un error para que ustedes se empiecen a dar cuenta. Si no, es como que no hay manera que se entienda o que ese error no aparezca. Así como está escrito el cloro, no es como está en la naturaleza. El cloro también es un gas, por más que muchos a veces le echo, por ejemplo, a la pileta le echo un producto con cloro y ustedes ven que son pastillas o son líquidos, pero el cloro en sí es un gas. Eso no quita que yo pueda hacer un producto, por ejemplo, como la lavandina, que es como de alguna manera lleva el cloro metido en ese producto, combinado, pero ya sería algo parecido a lo que estamos intentando hacer nosotros. Es decir, a un gas lo mezclamos, lo combinamos químicamente con otra cosa y me puede llegar a formar, por ejemplo, un líquido. Y ahí el líquido tiene el átomo de cloro metido, pero ya no es ese cloro gaseoso. En algún momento, en una pileta, en donde nosotros lo querramos utilizar, ese cloro, ese átomo de cloro, va haciendo su trabajo, inclusive se puede llegar a liberar cloro gaseoso de nuevo. Bien, eso también es altamente probable. Pero se va entendiendo la lógica, el cloro es gas,
se puede combinar con algo, puede llegar a formar, por ejemplo, un líquido como la lavandina, que es como que ese compuesto que se llama en la calle lavandina, es como que atrapó de alguna manera químicamente, unió a los átomos de cloro a esa molécula. Pero volvamos a lo que yo les decía que era un error. El cloro forma parte de los 7 gases diatómicos, junto con el bromo, el yodo, el flúor, el mismo oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Entonces, así planteado estaría mal. Yo abro la llave de gas de un tubo que contiene cloro y no va a estar así el cloro. Va a tener que ser cloro biatómico. Vamos a corregir eso. Bien, apareció aquí el cloro 2. Lo que nos falta ahora, bueno, al igual que el oxígeno 2, lo que nos falta ahora es analizar el tipo de compuesto que se va a formar. Sabemos que aquí hay que escribir cloro y oxígeno, pero siguiendo las reglas que ya les vengo diciendo. Colocar el más electronegativo al final, bien, y después ver que el más electronegativo juega con estado de oxidación menos, bien, y ver con qué estado de oxidación juega el otro elemento. Bien, analicemos eso en la tabla periódica. Bien, aquí estamos posicionados en la tabla periódica sobre el grupo 7A, el de los halógenos. Aquí ubicamos el cloro. Esto va a valer para el bromo, yodo. Bien. También el ejemplo que vamos a dar ahora es válido. Bien. Siempre ténganlo en cuenta. Cuando uno ve estos representativos, normalmente el ejemplo se puede replicar en los otros. Bien, vamos a analizar más en detalle el cloro. Y de paso voy a dejar cerca el oxígeno, así lo vemos juntos. Nosotros queremos hacer la fórmula de un anhídrido que va a tener oxígeno, porque estamos hablando de que los óxidos con los no metales forman anhídridos. En este caso con el cloro. Bien. Veamos la electronegatividad. 3,5 el oxígeno, 3. El cloro tiene una electronegatividad alta, pero es medio punto, 0,5 menor que la del oxígeno. Por lo tanto, recuerden esa especie de ayuda que les doy yo, de reglita. Cuando tenés el átomo más electronegativo, el elemento más electronegativo, ya sabes que se juega con menos. Que de alguna manera la tabla te lo dice. Menos 2 el oxígeno, que es su estado de oxidación más normalmente utilizado. Que ya les expliqué por qué, tiene que ver con esto, etc. Esto obliga al cloro a jugar con estados de oxidación positivos. Y tiene muchos, tiene 1, 3, 4, 5, 6, 7, porque acá tiene un más menos 1. El menos 1 ya lo usó, nosotros vimos un caso en donde usa menos 1, ¿se acuerdan? Contra el hidrógeno él juega con menos 1, porque él es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Van viendo cómo es la lógica? Bien. Entonces ahora les voy avisando y después les voy a explicar el por qué, pero muchas veces conviene armar el compuesto y después explicar por qué. El cloro, al nivel que nosotros lo vamos a ver que puede formar 4 tipos diferentes de anhídridos con el oxígeno, por supuesto. Va a formar un anhídrido donde va a jugar con más 1, otro donde va a jugar con más 3, otro donde va a jugar con más 5 y otro donde va a jugar con más 7. Entonces ahora vamos a hacer un anhídrido en donde el cloro juega con más 1. Y después les voy a explicar por qué hace ese trabajo el cloro. Primero formulémoslo y después vemos en este video o en otro el por qué. Observamos aquí entonces que dejé planteado. Va a ser un compuesto que va a tener cloro y oxígeno. Ya sabemos que él es más electronegativo, se va a tener que escribir al final. Bien. El cloro delante de él. Y vamos a ver los estados de oxidación. Vamos a ponerlo para que no se me pierdan. Bien. Este va a ser menos 2 y este va a ser más 1. Aquí ya coloqué el estado más 1 del cloro. El menos 2. Por ahora háganme caso. Ya en un ratito les vuelvo a decir que les voy a explicar por qué. Y seguimos exactamente la lógica que venimos trabajando en los otros compuestos. Es decir, observamos esta molécula. Ahora sí se habla de moléculas, ya les voy a explicar por qué. No como en los óxidos metálicos, que a veces me costaba decir porque no es realmente hablar de molécula en el metal.
en óxido metálico. Pero acá sí, molécula. Fíjense, -2 y +1. Claramente no está, como quien dice, equilibrado internamente. ¿Cómo se soluciona? Ustedes ya lo saben. Colocamos un 2 de aquí y se acabó el problema, ya está solucionado. 2 átomos de cloro, 1 átomo de oxígeno, la estructura va a quedar formada y estabilizada. Bien, vamos a hacer eso. Bien, aquí lo tengo ya un poquito más en prolijado, me ha quedado un poco lejos el compuesto de la flecha. Está balanceado internamente por este tema, ¿no? Y ahora lo único que nos falta es el balance final, que la cantidad de oxígenos y la cantidad de átomos de cloro coincidan de un lado y del otro. Bien, vamos a hacer eso y listo. Si observamos en el caso del oxígeno, vemos que por cada molécula de este anhídrido que se ha formado, necesita solo un átomo de oxígeno, mientras que aquí tiene 2. ¿Cómo corregimos esto? Ya lo saben, colocan un 2 aquí y acá habría un 1 que no se coloca aquí adelante y con eso solucionamos el oxígeno. Siempre empiecen por el oxígeno, bien, comiencen por el oxígeno. Bien, colocamos un 2 y ahora sabemos que hay 2 moléculas, cada una de las cuales aporta un átomo de oxígeno y con eso cubrimos los 2 átomos de oxígeno que lleva esta molécula de oxígeno. Bien, si van a maestra particular, maestra le va a decir, mira, pone un 2 acá, 2 por oxígeno, 2 oxígeno, acá hay 2, bueno, pero yo le estoy tratando de explicar, bien, para que sea más científico, digamos, el por qué. Cada molécula de este óxido a su vez tiene 2 átomos de cloro. Sí o sí, lo mínimo que podríamos poner, recuerden, era una molécula de cada uno, por la forma en que se encuentra en la naturaleza. Una molécula de cloro aporta 2 átomos, bien. Aquí necesitamos, si se ponen a pensar, 4 átomos en total. ¿Cómo solucionamos esto? Bien, con un 2 aquí adelante. 2 por 2 va a ser lo mismo que este 2 por 2 de aquí. Bien, con eso ya terminamos de balancear. Bien, dejé esto a la vista para que vieran por qué era el caso, ¿no? Tenemos 2 átomos de oxígeno. Aquí están los 2 átomos de oxígeno en esta molécula. Estas 2 moléculas tienen 2 átomos de cloro cada una, por lo tanto aquí en juego hay 4 átomos, bien, que están aquí, en estas 2 moléculas. Todavía no les dije el nombre, no se preocupen, lo voy a emprolijar a esto así. Lo emprolijé sacando la pequeña anotación que tenían abajo, entonces 2 moléculas de cloro se combinan con una molécula de oxígeno y van a formar 2 moléculas de un anhídrido que tiene cloro y oxígeno, donde el cloro juega con esta oxidación +1. Por ahora vemos eso. En el próximo video les explico el porqué de esto que acabo de hacer con esta oxidación +1 y con esta fórmula. Bien. Continuamos con el tema anhídridos. Habíamos llegado a la formulación de este anhídrido sin ponerle nombre todavía, y yo les había explicado que aquí jugaba el cloro con esta oxidación +1, porque él es menos electronegativo que el oxígeno juega con -2, lo obliga, entre comillas, a jugar el cloro con +1. Yo cuento con un programita que me permite dibujar las configuraciones electrónicas. Se los voy a mostrar ahora. Voy a dibujar el oxígeno y los 2 átomos de cloro en lo que sería la configuración electrónica del último orbital, que es la que nos importa a nosotros, eso ya lo saben. Bien, ¿qué dibujé yo aquí? Acabo de dibujar el átomo de oxígeno y fíjense que tiene 2, 4, 6 cruces. Y un átomo de cloro que tiene 2, 4, 6, 7, lo mismo para este, puntos. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes ya lo deben saber, ¿no? Pero bueno, vamos a repasarlo. Las 6 cruces dibujadas alrededor del átomo de oxígeno, ya lo saben, es una configuración de Lewis, la que yo hice ahí. Son los 6 átomos de último orbital que tiene el oxígeno. Mientras que los 7 puntos representan los 7 electrones. Electrones dije aquí, bueno, electrones son, ¿no? 6 cruces son 6 electrones. Y 7 son los 7 electrones del cloro, ¿bien? Bueno, continuamos. Vamos a ver
en base a esto, que los dos necesitan llegar a los 8 electrones de la configuración de estabilidad del Lewis. Lo que yo les vengo planteando en casi todas las reacciones que vamos viendo, precisamente que son reacciones químicas, imagínense a un químico, a un ingeniero químico, o algunos de ustedes también trabajando como técnicos en una empresa química donde les traen gas cloro y gas oxígeno. Ustedes abren las válvulas, dejan que los gases se combinen con las indicaciones que les dé la persona que sepa. Para que las reacciones ocurran, muchas veces se pueden dar en forma espontánea y otras veces necesitan temperatura, una chispa eléctrica, bueno, algo, presión, algo como que lo que yo les vengo contando. Bien, no vamos a entrar en ese detalle porque uno tampoco conoce finamente cómo hacer todas y cada una de las reacciones. Algunas rupturas como o algunas reacciones químicas que le ocurren en el cloro, simplemente con que haya luz ya empiezan a ocurrir, por ejemplo. Pero no viene el caso. Concentrémonos en que abrimos una válvula y empiezan a combinarse con nuestra ayuda los átomos para formar este compuesto. Fíjense, el cloro, observen mejor dicho, el cloro tiene 7, el átomo de cloro tiene 7 electrones en su última órbita. Es decir, que si él recibe un electrón del oxígeno, va a poder completar su octeto, sus 8 electrones. O sea que por el lado del cloro, con un solo electrón que consiga, una vez que se rompe la molécula de cloro, porque esto estaba antes como cloro 2, nosotros molestamos a ese sistema o de alguna manera se produce la ruptura y cuando se reordena, como hay átomos de oxígeno alrededor, se empieza a combinar. Pero es suficiente con un solo átomo. Desde el punto de vista del cloro, como que su estabilidad la va consiguiendo. Ahora, el oxígeno, el problema que se ha comprado es que él tiene 6 átomos aquí, más 1, 7, pero necesita uno más. Bien, necesita un átomo más. Bien, ¿cómo lo consigue? El oxígeno lo consigue trayendo a este sistema otro átomo más de cloro. Esto explica la fórmula de esa molécula, que es cloro 2, oxígeno 1. Como ustedes saben, toda esta explicación que acabo de intentar darles tiene que quedar expresada de la manera que quiere o que propuso Lewis, que es colocando estos puntos o estos cruces. Recuerden que esto sea una cruz y esto es un punto, es simplemente para que para que todos nos demos cuenta más fácil de lo que estoy hablando. En realidad esto no es diferente a esto, son electrones, igual. Van a entrar en un sistema donde a todos les va a convenir compartirlo y por eso todos van a quedar unidos y de esa manera se forma el compuesto. Pero para que a los demás que por ahí no tienen tiempo o no van a escuchar toda esta explicación, para que les sea más fácil todavía, Lewis propuso dibujar unas elipses, unos óvalos que representen, por ejemplo, los 2, 4, 6, 8 electrones que necesita el oxígeno, así que vamos a tener que rodear aquí con una figura circular y después los 2, 4, 6, 8 electrones que necesita el cloro y otro tanto, 2, 4, 6, 8 de este lado. Vamos a proceder a hacer eso. De paso les voy mostrando cómo funciona este programita. Voy trayendo una figura que más o menos yo tenía preparada. La voy presentando aquí, ¿ven? Bien, quedó bastante bien. Esta figura lo que hace es dejar al átomo de oxígeno, lo podemos correr un poquito, con sus 8 electrones tratando de cubrir la regla de Lewis. Por supuesto que hay dos, entre comillas, que son prestados, ¿bien? El del cloro, de uno de los cloros y el otro, ¿bien? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el cloro de un lado y el cloro del otro. Hice uno para un átomo de cloro, es decir, donde él tiene 2, 4, 6, 8 electrones, ¿bien? Se me aparecen cuadrados porque voy seleccionando las imágenes mientras yo hablo. No tengo la opción de puntero, o por lo menos no la conozco.
A ver, ¿puedo usar? No, tampoco. Sigo, vamos a trabajar sobre el otro cloro ahora. Bien, sobre este otro. Estamos, de paso uso esta flecha. Fíjense, acabo de... bueno, dibujé medio así groseramente, pero bueno. Tenés 2, 4, 6, 8 electrones para el cloro. 2, 4, 6, 8 electrones para el cloro. Me faltan allá arriba los del oxígeno. Ahora sí. 2, 4, 6, 8 del oxígeno. Siempre mejor chequearlo. Ahora bien, voy a intentar explicarles para terminar el por qué el menos 2 del oxígeno y el más 1 del cloro. Recuerden que yo les había dicho que el cloro podía jugar con los siguientes estados de oxidación. Habíamos planteado que el oxígeno es más electronegativo, juega con menos 2 y que el cloro juega con 1, 3, 5 y 7 en este tipo de compuestos por lo menos, ¿no? Dejamos un poco el 4 y el 6 para otro tipo de compuestos que no vamos a ver en esta materia. Pero ¿por qué ese más 1, más 3, más 5? Bueno, fíjense, 3 de electronegatividad contra 3,5. Él es más electronegativo. Cuando entre a jugar contra el cloro, si bien van a compartir, lo que nosotros estamos diciendo que al ser más electronegativo, va a tener un poquito más de fuerza para traer los electrones compartidos hacia él. Bien, eso vamos a verlo en el dibujo. Traducido esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si él es el más electronegativo, va a tender a traer hacia sí, fíjense, bueno, de paso corre un poquito más el del oxígeno, va a tender a traer más cerquita los electrones de ese par. Bien, lo vamos a llevar al borde del dibujo y al borde del dibujo. Bien, se van dando cuenta, se los trae un poquito más cerca. Recuerden algo que yo les vengo diciendo, podríamos modificar esta figura también, a ver si lo puedo hacer. Bien, modifiqué esta figura, me quedó un poquito mal, ahora a ver, lo corrijo. En este círculo, tratando de hacerles ver que el oxígeno tiende a polarizar esto, es decir, a traerlo hacia sí. Es decir, si estos fueran uniones iónicas, que no lo son, pero fíjense que para hablar de estado de oxidación, nos dicen, yo se los vengo explicando, ustedes tienen que imaginarse qué pasaría si esto fuera una unión iónica. Si fuera una unión iónica, que no lo es, pero traten de imaginarlo, ¿quién se llevaría los electrones compartidos? El oxígeno. O sea que él ganaría la pulseada. ¿Está bien? Él rompería aquí, y se quedaría con los 8 electrones. Él ganaría 2, o sea que él, con un núcleo que normalmente tiene 8 protones, ¿bien? Y con una configuración electrónica, fíjense el oxígeno, un núcleo con 8 protones, una configuración electrónica de 2 electrones en la primera y 6 en la segunda, que es lo que estamos analizando. Si él además se queda con 2, va a pasar a tener 10 electrones en total contra 8, o sea, su carga neta sería menos 2, que es lo que trato de explicarle aquí. Al traerse 2 electrones hacia sí, él quedaría como menos 2, ¿se entiende? Por eso juega con menos 2 en estado de oxidación. Para ayudar un poquito más, yo debajo del oxígeno le puse ese menos 2, ¿se va entendiendo? Ahora veamos qué pasa con el cloro. El cloro tiene 7 electrones en su última órbita, pero si esta unión fuera iónica, que no lo es, pero hagamos de cuenta, él perdería un electrón. Si él pierde un electrón contra el oxígeno que le gana por ser más electronegativo, ¿cómo se vería reflejado esto en su carga? Fíjense, observen, el cloro tiene esos 7 electrones que estamos viendo más 10 electrones, ¿no?, de las otras capas que están debajo. Son 17 electrones en total. Él, cuando entró al sistema, tenía 17 protones en el núcleo, 17 electrones, pero de esta última capa, uno se lo llevaría el oxígeno. Quedaría con más 1, porque le faltaría un electrón. Ese déficit hay que escribirlo como más 1. ¿Bien? Si esto fuera iónico, pasaría eso. Por eso en los estados de oxidación, bien, uno para poder hacer entender a los estudiantes tiene que hacer de cuenta que, o hacerles tratar de que ellos imaginen que estos enlaces fueran iónicos. Y ahí salta más fácil lo que es el estado de oxidación.
Observen aquí que acabo de escribir el +1 que representaría acá se hizo un corte, este electrón que se fue. Del otro lado también vamos a poner +1. No soy muy partidario de colocar el signo más, pero como estamos empezando a aprenderlo, bueno, para que quede claro que es un +1, no haría falta ponerlo, ¿sí? Fíjense entonces, para redondear, este -2 representaría los 2 electrones que intenta traer hacia sí el oxígeno, que necesita para completar los 8, para completar su Lewis. Como él es un poquito más electronegativo que el cloro, eso se representa diciendo que los va a traer más hacia él, o la mayor parte del tiempo estos electrones van a estar en cercanías de él. No es que el cloro se los va a dejar ir tan fácil porque esta es una unión covalente, por eso hice estas estructuras circulares, estas elipses para representarlo, ¿bien? Pero bueno, recuerden que hay que imaginar que fuera iónico para que ustedes lo entiendan. Esta es la explicación por la cual este compuesto tiene estos estados de oxidación. -2 para el oxígeno y +1 que representa este electrón como que se le fue a cada uno de los cloros. Bien, en el caso precisamente de los átomos de cloro. En los próximos videos vamos a hacer las fórmulas de los anhídridos donde el cloro juega con 3, donde juega con 5 y donde juega con 7. Y nos vamos a venir a este dibujo para tratar de entender qué va a ir pasando. Bien, continuamos entonces con el tema de los anhídridos. En este caso empezamos con toda la familia de los anhídridos del cloro. Bien. Es decir, la combinación del oxígeno con cloro, pero en diferentes estados de oxidación. En el video anterior vimos cuando el cloro actúa con estado de oxidación +1 y llegué a explicar el por qué ese +1 inclusive. Ahora vamos a hacer el anhídrido cuando el cloro actúa con +3 y vamos a tratar de analizar ese +3, en qué consiste. Por lo pronto, como siempre, una molécula de cloro con una molécula de oxígeno es lo mínimo que podemos hacer reaccionar. Ya sabemos el porqué de esto, no hace falta más explicación, ya lo tenemos claro. El otro paso que yo les había dicho era que escribieran aquí cloro y oxígeno en este caso, dejando el oxígeno para el último lugar, al final, porque es el más electronegativo, y es lo que vamos a hacer ahora. No solo hice eso, sino que ya también dejé claro que vamos a trabajar con un compuesto en el que el cloro tiene estado de oxidación 3. Bien, el oxígeno siempre -2. Como ustedes pueden ver, va a ser difícil, siendo que el cloro tiene 1, 3, 5 y 7, que son los estados de oxidación que vamos a ver, que podamos armar una molécula donde no haya que colocar alguna atomicidad, eso que le suele llamar la gente subíndice. Porque este es impar y este es par. No va a ser fácil, no se va a poder hacer de emparejarlo, ¿no? No va a poder haber un anhídrido que tenga una relación 1 a 1. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace eso, ya lo saben. Colocamos una atomicidad de 2 aquí y colocamos una atomicidad de 3 aquí. Con eso nos vamos a asegurar que esta parte del anhídrido tenga un estado de oxidación total de +6 y este va a ser de -6. Bien, va a ser 2 átomos de cloro por 3 +6. 3 átomos de oxígeno por -2 -6. Vamos a arreglar eso entonces. Bien, por ahora no he encontrado una forma mejor para no ensuciar, como quien dice, tanto esta fórmula, de dejar referencia por qué puse el 2. 2 por 3 te quedaría todo este sector 6 entonces, y -2, perdón, por este 3 te queda todo -6. Con eso ya nos aseguramos de conseguir la fórmula de la molécula de este anhídrido, donde el cloro juega con +3. Va a ser 2 átomos de cloro y 3 de oxígeno. Lo único que nos falta ahora es el balanceo final. Bien, el balanceo final va a tener que tener en cuenta que tenemos una molécula de oxígeno con 2 átomos y esta molécula lleva 3 átomos de oxígeno. Bueno, ustedes ya saben que aquí hace falta otro cruce. Este 2 lo colocan aquí, este 3 lo colocan aquí y ya tienen balanceado el oxígeno.
vamos a despejar esto, lo saco para que ya no haga ruido. Muy bien, quedó un poquito ahí la flecha cerca, pero no importa. Entonces, con este 2 y con este 3, resolvimos el problema de balancear la cantidad de oxígeno. Fíjense, 3 moléculas de oxígeno, en realidad 3 por 2, son 6 átomos de oxígeno. Y 2 moléculas de anhídrido, cada una lleva 3 átomos de oxígeno, son 2 por 3, 6. Bien, vamos a usar el puntero mejor. Ahora bien, siempre les digo que comiencen por el oxígeno. En este caso, al colocar este 2 aquí, hemos afectado la necesidad de cloro. Ya no nos va a alcanzar con una molécula que aporta 2 átomos de cloro. Bien, vamos a necesitar 2 moléculas de cloro. Bien, es como que hay un cruce acá. Bien, este está acá. Bien, vamos a colocar, fíjense qué significa esto. Colocando un 2 aquí adelante, 2 por 2, 4 átomos de cloro, que es 2 por 2, son los 4 que necesitamos. Bien, eso vamos a hacer. Un razonamiento interesante que tienen que hacer es el siguiente. Cuando empezamos con el tema del oxígeno, sí hicimos un cruce que tenía que ver con las atomicidades, lo que ustedes le dicen subíndice. Pero en el caso del cloro, la relación era 1 a 1. Había cloro 2 y, como quien dice, esos 2 átomos estaban aquí adentro. Entonces, si yo dupliqué, si coloqué un número delante del cloro, bueno, lo único que tengo que hacer es equilibrarlo, poner otro número delante. ¿Está bien? Cuando la relación es 1 a 1, como era cloro 2 versus cloro 2 antes de este número, si alguien se los duplica por otro motivo que fue el oxígeno, pues bien, ustedes lo duplican, simplemente colocan un 2 acá. ¿Se entendió? Bien, con eso quedó equilibrado. Entonces 2 moléculas de cloro más 3 moléculas de oxígeno van a formar 2 moléculas de este anhídrido. Bien, en el que el cloro juega con estado de oxidación 3. Ahora vamos a ver por qué puede llegar a establecerse esta fórmula, cloro 2, oxígeno 3. Lo vamos a ver en el panel de la estructura de Lewis. En el compuesto anterior, que era cloro 2, oxígeno 1, nosotros hemos hecho todo un estudio por el cual, si imaginariamente pensábamos que el cloro perdía el electrón de un lado y debido a la mayor electronegatividad del oxígeno, y el cloro de este otro lado también perdía su electrón debido a la mayor electronegatividad del oxígeno, iba a quedar un estado de oxidación menos 2 para el oxígeno por sus 2 electrones, como que los había ganado, e iba a quedar un estado de oxidación más 1 en cada uno de los cloros, producto de ese electrón que también había perdido el cloro. Bien, ahora, ¿qué va a pasar si a este sistema se le incorporan 2 átomos más de oxígeno? ¿Por qué 2 átomos más de oxígeno? Fíjense, aquí es cloro 2, oxígeno. Fíjense la fórmula que acabamos de obtener. La fórmula que acabamos de obtener es cloro 2, oxígeno 3. Bien, esa es la diferencia. Bien, volvamos al panel de dibujo. Bien, saqué las barras que había recién y los números de los estados de oxidación. Por ahora no los vamos a utilizar. ¿Qué sucede en la práctica? Bueno, en la práctica hay una cierta cantidad de oxígeno y una cierta cantidad de cloro para reaccionar. Bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros seguimos aumentando la concentración de oxígeno? Todo ese oxígeno libre, bien, va a ir buscando electrones a medida que se vayan separando los átomos, los 2 átomos de la molécula de oxígeno. Por eso se va incorporando de a 2. Bien. Bien, la primera molécula de oxígeno que se rompió tuvo que ir a buscar un par de átomos de cloro cada una, por eso tuvimos que formar 2. Ahora, una molécula de oxígeno puede aportar directamente 2 oxígenos. Y digamos que se acercan, y ellos se acercan a los electrones libres entre comillas, los que están aquí, estos 2, 4, 6 electrones que todavía están dando vuelta, ¿bien? Como quien dice, los átomos de oxígeno lo atacan. ¿Bien? Ahora fíjense qué particular. El cloro, si pudiera pensar el átomo de cloro, diría, mirá, yo ya tengo mis 8 electrones, 2, 4, 6, 8. Este oxígeno, ninguno de estos 3 tiene tantas ganas.
Pero este, al ser molesto y muy electronegativo, dice, bueno, venga, yo me llevo dos, se los dejo al cloro también, pero yo voy a hacer que estos dos los comparta conmigo. Como que él ponga los electrones, pero los dos vamos a comer de ese par de electrones. A diferencia de esta unión, donde el cloro ponía un electrón, el oxígeno también, y los compartían los dos. Aquí ponen los dos, comparten los dos. No es el caso. Ustedes ya saben cómo se llama este tipo de unión covalente en particular. Se llama dativa. Es una unión covalente porque se van a compartir electrones. Es totalmente cierto. Este par de electrones va a ser compartido por el cloro y por el oxígeno. Pero el que los pone en esta ocasión es solamente el cloro. Y lo mismo va a pasar de este lado. Él va a poner los dos electrones, no se van a ir de sus orbitales, pero van a estar en cercanías del oxígeno que los va a empezar a usar. Bien, lo voy a poner lo más cerquita que pueda. ¿Se entendió? Vamos a hacer las elipses de Lewis para terminar y solamente nos va a faltar ver los estados de oxidación para comprobar que este pasó a jugar con más 3. Fíjense, ya hice la elipse, o casi un círculo, me salió. Tengo 2, 4, 6, 8 átomos de oxígeno. Bien. Y él tiene sus 2, 4, 6, 8, pero los dos del cloro originalmente ahora son compartidos también con un oxígeno. Eso se llama coordinada, covalente coordinada o dativa. Bien. Del otro lado voy a hacer lo mismo, voy a encerrar aquí con un círculo. Fíjense aquí, bueno, me quedó estoy viendo que el oxígeno me quedó como cruzado la O, pero se entiende claro, no quedó acostado. No me di cuenta de ese detalle. Pero fíjense, quedó con 2, 4, 6, 8 electrones. 6 son originalmente, ya no hace falta que les diga por qué, no hay que ver el orbital del oxígeno y demás. El último análisis que nos falta hacer es por qué pasó a jugar con más 3. Bueno, fíjense, si fueran polares, las uniones iónicas, perdón, si fueran las uniones, si la electronegatividad fuera mayor, imagínense que si este fuera un metal y le cediera directamente los electrones al oxígeno, ella hubiera cedido 3, fíjense. Fíjense este cloro, tendría solo 4 electrones, por así decirlo, no compartidos con ninguno. Ya compartió uno, o de alguna manera, si querés ver a través de esta barra, cedió al oxígeno, que es más electronegativo, 1 de su punto, y 2 más, ya son 3. Si esto fuera iónica, ya se hubiera quedado sin 3 electrones. Si perdés 3 electrones y estabas neutro, pasás a tener un estado de oxidación más 3. Vamos a colocar eso. Aquí está el más 3. De la misma manera vamos a hacer una línea aquí y aquí. Vamos a corregir esto. Y van a observar que este va también a quedar con más 3. Bien. Entonces, cede un electrón y cede 2 al otro oxígeno en una dativa. Pasa a tener entonces un déficit, entre comillas, de 3 electrones, pasa a tener esta oxidación más 3. Recuerden que en la materia todos los temas se van asentando en los temas anteriores. Por eso, estructuras de Lewis, uniones y demás, sí o sí son útiles para entender todos estos temas. Ahora veamos qué pasa con el oxígeno. Habíamos visto, en este caso era el oxígeno del compuesto que analizamos anteriormente, cuando la fórmula era cloro 2, oxígeno 1. Fíjense. Él se trajo un electrón de un lado y otro electrón del otro lado, uno de cada átomo de cloro, o sea que él ganó 2 electrones. Carga, menos 2. Lo colocamos aquí. Veamos este oxígeno que le pasó. Trajo 2 electrones también a su sistema, ganó 2 electrones, menos 2 para él también. Lo colocamos aquí. Veamos qué le pasa a este otro oxígeno. Bien, si hubiera sido una unión iónica, él hubiera ganado porque es más electronegativo, 2 electrones. Ganas 2 electrones, quedas como menos 2. En definitiva, se ha demostrado, no lo demostré yo, eso lo ven los químicos, los que saben mucho más que uno, el cambio de estado de oxidación del cloro. Y fíjense, la próxima molécula de oxígeno que venga, y bueno, un átomo se va a enganchar de acá, o de ahí, es lo mismo, pongámosle como ejemplo aquí, y el otro se va a enganchar muy probablemente acá. Bien, acá es mucho más molesto a entrar, entonces normalmente se distribuyen así en forma más ordenada.
Bien, y le van a ir sacando, el próximo anhídrido le sacará estos dos, bien, y el otro anhídrido le sacará estos dos. Entonces vamos a ir viendo los distintos anhídridos que se van a ir formando, tienen que ver con la cantidad de oxígeno, es decir, ¿cómo hace un químico para fabricar los diferentes anhídridos? Y bueno, va jugando con la cantidad de oxígeno. Si pone poco oxígeno, se va a formar la molécula de cloro 2 oxígeno. Si aumenta la cantidad de oxígeno, se van a empezar a enganchar aquí más oxígeno. Y si sigue aumentando la cantidad, se van a ir enganchando en todos estos electrones que vayan quedando libres. Esa es la lógica. Espero que lo hayan podido entender. Si no, ya saben, cualquier cosa, consulta. Bueno, continuamos con el ejemplo del cloro en los anhídridos. Nos faltan hacer dos anhídridos más. Ya hicimos cuando cloro juega con estado de oxidación 1, cuando juega con 3, y ahora vamos a ver cuando actúa con 5, con más 5. Como la mecánica ya supongo que la tienen bastante ajustada, directamente escribí una molécula de cloro, otra de oxígeno, que es la cantidad mínima a priori que se deberían combinar, y dejé planteada que se va a formar una molécula con el átomo más electronegativo hacia el final, una molécula decía con dos átomos, por supuesto cloro y oxígeno. Como siempre, como vimos en los videos anteriores, que ya no sea el mismo número de por sí trae el problema de que seguramente no va a estar equilibrado. Un más 5 no va a poder equilibrar a un menos 2. Como siempre les digo, hagan un cruce, coloquen este 2 aquí, este 5 aquí, y les va a permitir rápidamente obtener el balance interno, que sería la segunda parte del problema. La primera parte del problema es plantear quiénes van a formar la molécula, armar groseramente la molécula. La segunda parte ya saben que es equilibrarla internamente, y la última parte es colocar los números que hagan falta aquí para equilibrar en total. Balanceo, sería el balanceo total. Vamos a hacer ese cruce y ya tenemos lista casi la molécula. Vieron que cuando uno ya agarra ritmo es más fácil. Acabo de hacer el cruce, fíjense, bien. Observen, este 5 viene del cruce, que hay que ponerlo aquí, y este 2 viene de este cruce. Siempre dejo esto de recordatorio para emprolijar un poco la fórmula, bien. Con esto ya hemos conseguido que de este lado de la molécula el estado de oxidación sea en total de más 10, 5 y 2, 5 por 2, y el menos 2 por menos 5 te origina un menos 10 para equilibrar. Lo único que nos falta es, comenzando por el oxígeno, equilibrar. Pero si ustedes ya ven la mecánica, balancear mejor dicho, colocando este 2 aquí, colocando el 5 aquí delante, se va a conseguir rápidamente el balanceo. Es decir, lo que está como atomicidad en una molécula, que pase como coeficiente, es decir, el número que va adelante, coeficiente estequiométrico se llama ese número, no importa, número de adelante. Si fuera matemática, digamos lo que está como subíndice, que pase aquí adelante, y lo que está como subíndice que pase ahí adelante. Siempre hay muchos cruces en química, como el que hicimos recién acá, para justificar estos dos números. Bien, vamos a colocar un 2 aquí, por este, y un 5 aquí, entonces. Muy bien, ya lo colocamos, entonces tenemos 2 por 5, 10 átomos de oxígeno, 2 moléculas con 5 átomos cada uno. Y acá tenemos 5 por 2, 10 átomos de oxígeno también, serían 5 moléculas con 2 átomos cada una. Bien, lo único que nos queda es, como antes de esto había la misma cantidad de cloro de un lado que del otro, al duplicar la cantidad de cloros, vamos a tener que duplicar la cantidad de cloros aquí. Esto ya se los había explicado en el balanceo. Supongan, si yo acá en lugar de 5 llevo al doble, supongan 10, acá voy a tener que llevar al doble. Voy a tener que poner 4. Fíjense, si yo acá duplico, este número sería 10. 10 por 2, 20. Si duplicase esto, 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. ¿Se entiende? O sea, yo cada vez que toco un coeficiente y algo que estaba equilibrado, lo duplico, y si lo duplico de un lado, lo tengo que duplicar del otro. Acabo de poner un 2 para arreglar el lío del oxígeno, y dupliqué entonces el cloro, que antes de este problema había 2 cloros y 2 cloros. ¿Bien?
Bueno, tanto lío para decir que hay que poner un 2 aquí. Fíjense que en todos los anhídridos de cloro que estamos formando siempre lleva 2 cloros, porque el oxígeno siempre es -2 y te obliga a cruzar. Bien, y siempre termino colocando un 2 delante por el oxígeno. Lo que va cambiando es este número. Primero fue uno solo, después fue 3 y ahora es 5. Bien, y acá termina siempre también habiendo un 2. Bien, son detalles. Es simplemente lo que va coincidiendo. Muy bien, acabo de colocar el 2 aquí. Veamos, 2 por 2, 4 átomos. 2 por 2, 4 átomos. O dicho más químicamente, hay 2 moléculas de cloro. Cada molécula de cloro aporta 2 átomos. Hay 4 en total. Aquí se forman 2 moléculas de este anhídrido. Cada molécula aporta 2 cloros también. Como hay 2 moléculas, 4 átomos de cloro. Y después vimos que hay 5 moléculas de oxígeno. Cada una aporta 2 átomos, por lo tanto hay 10 átomos de oxígeno de este lado. Se forman 2 moléculas de oxígeno y como cada una aporta 5 átomos, tenemos 5 por 2, 10 átomos en total. Lo único que nos resta analizar es por qué el estado de oxidación del cloro en este compuesto es más 5. Bien, fíjense que a comparación del compuesto anterior que tenía 3 oxígenos cada 2 cloros, ahora va a tener 5 oxígenos. Bien, si vienen entendiendo el razonamiento anterior, al principio de los anhídridos teníamos 2 átomos de cloro por 1 de oxígeno, después pasamos a tener los mismos 2 átomos de cloro, pero 3 átomos de oxígeno, y ahora estamos planteando que esta molécula tiene 5 átomos de oxígeno. ¿Qué sucede? Simplemente que de una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno va a venir acá a buscar este par de electrones y otro va a venir acá a buscar este par de electrones. Podría ser este o podría ser este. Lo más probable que suceda es que un átomo venga aquí y el otro aquí, que no se molesten entre los dos, teniendo lugar en un átomo de cloro todavía y en el otro. ¿Cómo va consiguiendo esto el químico? Y poniendo cada vez más oxígeno, para que las probabilidades de que esto ocurra aumenten cada vez más. Si hay poco oxígeno en juego, se van a formar compuestos como los que están en esta zona nomás. Poquito oxígeno en comparación de cloro. Si aumento la cantidad de oxígeno frente a la misma cantidad de cloro, ya se va a ir formando esto. Bien, y si sigo aumentando la cantidad de oxígeno, se está formando lo que viene ahora a continuación. Algo que no había dicho y que voy a sacar ahora son estos números. -2 hablaba del estado del oxígeno y +3 del estado del cloro. Observen que aquí voy a ir acercando este átomo de cloro, este átomo de oxígeno hacia el cloro. Me conviene retirar quizás esto, ya voy a ver, aunque sea dejarlo más arriba. Y el otro átomo de oxígeno lo voy a ir acercando a este átomo de cloro para que vaya tomando estos electrones. Y ustedes ya sabrán, van a ver que esto termina siendo otra covalente dativa. El cloro va a dar los electrones para que se compartan y el oxígeno no va a poner ningún electrón para compartir. Bien, ya retiré esas barras que estaban un poco molestando la visual. Acerqué el átomo de oxígeno, ustedes ya saben por qué tiene 6 cruces, son los 6 electrones de última órbita, los 7 puntos estos, y estos son los 7 electrones que tiene el cloro. Ya acerqué los 2 oxígenos, y el oxígeno ahora va a tomar, a los 6 que él tiene, necesita 2 más, los va a tomar del cloro, lo vamos a encerrar en este círculo. Vamos a hacer lo mismo con este, pero el cloro, como ya tiene sus 8 electrones, no necesita seguir compartiendo más electrones con nadie. Entonces, es como que él deja que se le enganchen los oxígenos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ya fue el primer átomo de oxígeno que se enganchó, ya hice el círculo que pide Lewis y vamos a hacer el otro también. Fíjense que acabo de hacer lo mismo con el oxígeno y se va cumpliendo la estructura que se predijo en la fórmula. Cloro 2, 1, 2, oxígeno 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lo único que nos queda es analizar los estados de oxidación. Bien, el cloro lo vamos a dejar para el último. Vamos a empezar por el oxígeno, que es un poco el más fácil. Fíjense que cada átomo de oxígeno se trae hacia sí 2 electrones. ¿Por qué más electronegativo? Él se trae 2, él se trae 2, él se trae 1 y 2, uno de cada lado, él también. Todos van tomando del cloro
electrones, perdón. El único es este oxígeno el que compartió en una primera unión, ¿se acuerdan? Compartió un electrón con el cloro. El cloro puso uno, el oxígeno puso uno de un lado. Él compartió con un átomo de cloro y del otro lado hizo lo mismo con otro átomo de cloro, porque el oxígeno necesitaba 2 electrones. Bien, uno se los dio el cloro porque el cloro con uno solo completaba los 8. Era la necesidad de alguien que necesitaba 2 oxígenos. Necesitaba la redundancia. Bueno, era la necesidad de contar con 2 electrones del oxígeno. En cambio el cloro tiene la necesidad de contar con un solo electrón más. Pero a partir de ahí se fueron enganchando todos cloros en uniones coordinadas que se llaman covalentes coordinadas dativas. Se llaman dativas, recuerden, porque el cloro da los electrones o pone los electrones para la unión y no le pide ningún electrón al otro, como es este caso, ¿sí? Bueno, todos los oxígenos entonces juegan con estados de oxidación menos 2. Bien, lo voy a acomodar ahora. En este dibujo que intenté hacer con estas líneas, no tengo tantos colores para hacer, a ver. Bien, aquí lo marqué con rojo para que se vea mejor. Se observa cómo quita con esta barra, hago el quite que hace de los 2 electrones el oxígeno, por lo tanto juega con menos 2. Este también juega con menos 2. Este juega con menos 2, al igual que este y este. Bien, ahora nos falta analizar con qué juega el cloro. Y bueno, fíjense, él fue cediendo un círculo aquí, 1, un electrón sería, más 2 son 3, más 2 son 5. Él pierde, si hubiera sido unión iónica, 5 electrones. Por lo tanto, ese déficit se traduce en un número más 5. Lo mismo le pasa a este. 1, 3, 5 son los que están marcados por esas líneas que se le están como yendo hacia el oxígeno, que es más electronegativo. Recuerden que la regla para sacar electronegatividad, para ver de dónde salen esos números, les pide que ustedes hagan de cuenta que las uniones son iónicas. Si esto fuera iónico, se los llevaría a estos electrones el más electronegativo. Recuerden, él se llevaría 2, quedaría menos 2. Él ahora perdería 5 este átomo de cloro, por lo tanto quedaría como más 5. Bien, lo vamos a poner a eso ahora. Para que les quede el esquema, les puse los estados de oxidación. ¿Ven? Menos 2 en todos los casos. Por eso el oxígeno juega con menos 2. Y más 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, puntos negros o círculos negros para el cloro, que responde a la fórmula. Cloro 2, 1, 2, oxígeno 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver el esquema final. Esquema final para un anhídrido donde el cloro juega con más 5 y cuya fórmula entonces es cloro 2, oxígeno 5. Esta es la fórmula de una molécula. El que tengamos que hacer 2 moléculas obedece a todo este otro balanceo. Recuerden lo que yo les vengo diciendo, todo lo que vayamos aprendiendo a futuro se va aplicando. Por eso es tan importante desde los primeros temas empezar a hacer este balanceo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Vamos con el último caso del anhídrido, que sería la combinación de oxígeno más otro no metal, en este caso el cloro. En la mayoría de los casos los anhídridos, en la inmensa mayoría de los casos es oxígeno y un no metal. Vamos a ver el caso en el que el cloro juega con 7 en estado de oxidación. Como la lógica ya la vamos aprendiendo, en los reactivos ponemos quienes van a intervenir en la reacción. En los productos vamos armando una molécula en base a esos 2 átomos. Aquí siempre se pone la cantidad mínima que puede jugar. Cuando es biatómico, la cantidad mínima es una molécula formada por 2 átomos. Bueno, todo eso ya lo sabemos. La segunda parte del problema siempre a resolver es que esto quede internamente equilibrado. Fíjense que aquí tenemos menos 2 y más 7. Ya les he explicado que haciendo un simple cruce queda solucionado ese problema. Es lo que vamos a hacer a continuación. En función del análisis que siempre hacemos, entonces cruzamos lo que se llama, entonces van a quedar 2 átomos de cloro con 7 de estado de oxidación, te van a dar 14 en total.
7 átomos de oxígeno con una estado de oxidación de 2 cada uno, te van a quedar menos 14. Bien, esta sería la fórmula del anhídrido, el que lleva oxígeno y cloro, que tiene una estado de oxidación por el cloro de 7. El oxígeno siempre es menos 2. Bien, lo que siempre les digo, fijarse primero en el oxígeno y tener en cuenta esto. Aquí la relación cloro a cloro es 2 átomos a 2 átomos. Bien, si yo tengo que modificar con algún número aquí, tengo que poner exactamente el mismo número en el cloro, porque si la relación es 1 a 1, si acá supongan yo pusiera un 4, bueno, si la relación venía estando equilibrada en el 1 a 1, si acá pongo un 4, hay que poner un 4 para que se siga manteniendo el equilibrio. Pero eso lo va a definir el oxígeno. Como acá tengo una sola molécula con 2 átomos, no va a alcanzar para la cantidad de átomos que necesita esta molécula, que son 7. Y como además hay que equilibrar un número par con un número impar, lo que les recomiendo es directamente el cruce. Pongan el 2 aquí adelante y el 7 aquí adelante. Bien, aquí queda entonces el oxígeno, 7 moléculas de oxígeno, 2 átomos por molécula, son 14 átomos en total. 2 moléculas con 7 átomos cada una, son 14 átomos en total. Estamos hablando del oxígeno. Y bueno, y lo que les decía recién, si con este 2 solucionamos el tema del oxígeno, este 2 también acaba de afectar al cloro, porque ahora al tener cada molécula 2 átomos de cloro, pero ahora al haber 2 moléculas, necesito 4 átomos de cloro. Pero sin mucho para pensar, con que ustedes coloquen el 2 para volver a restablecer el equilibrio aquí, es suficiente. Bien, colocamos un 2 y asunto solucionado. Bien, perfecto. Digamos entonces que 2 moléculas de cloro se combinaron con 7 moléculas de oxígeno para dar 2 moléculas de este anhídrido en el cual el cloro juega con estado de oxidación más 7. Bien, esto es lo que deberían escribir en la resolución del problema. Por supuesto le pueden hacer estas anotaciones, a mí particularmente no me molesta. Pero sepan que la molécula como tal es esto. Bien, todo lo demás son números que sirven para equilibrar y que se les van a ir pidiendo. Ustedes van a ver más adelante que es muy necesario. Veamos ahora en el dibujo que siempre les hago, porque el cloro juega con más 7. Ya se lo deben estar imaginando, pero hay que verlo. Habíamos hecho un análisis del anhídrido anterior que tenía 2 átomos de cloro y 1, 2, 3, 4, 5 de oxígeno. Y habíamos llegado a la conclusión que por 2, 4, 5 átomos que le iba quitando, entre comillas, le iban quitando porque son 3 átomos de oxígeno que se lo están sacando, llegaba este cloro y este también a tener un estado de oxidación más 5. Analizando el último par de electrones que podría dar el cloro, ya tiene 2 uniones dativas, covalente coordinado dativas, aquí hay otras 2. El último par que le queda es este. Bueno, entonces, si seguimos incorporando oxígeno en esta reacción, los átomos de oxígeno no le van a quedar otra que venirse aquí, uno y aquí el otro. De una molécula de oxígeno se va a dividir y cada átomo va a ir en estas direcciones. Aproveche la figura anterior y lo único que hay que hacer es eso. Entonces, ahora aquí ya dibujé, fíjense, voy a ir acercando el átomo de oxígeno. Ustedes ya saben por qué tiene estas 6, 2, 4, 6 cruces. Que tenga cruces y puntos y círculos negros es simplemente, las cruces son electrones que le pertenecían en un principio al oxígeno. Aquí se estaría acercando otro átomo de oxígeno. Y los círculos negros serían electrones que le pertenecían en un primer momento al cloro. Cuando se hacen las uniones químicas ya es como que pertenecen a los dos. Y los dos cumplen la regla de tener 8 en su capa más externa. Bien, o sea,
solamente hay diferencia de cruces y círculos para que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos hablando, pero no porque haya realmente alguna diferencia, son electrones exactamente iguales. Para cumplir lo que pide Lewis, habría que rodear aquí. Bien, entonces tiene 2, 4, 6, 8. Bien, cloro va a quedar con 2, 4, 6, 8 igual. Bueno, el oxígeno, tanto, todo lo que hemos estado hablando. Bien, ahora llegó el momento de encerrar con círculos. Muy bien. Acabo de encerrar con círculos aquí, te quedan 2, 4, 6, 8. Este está tomado ya en la zona del oxígeno, con él completa los 8 electrones, el cloro los necesita. Bien, si esta fuera una unión iónica, como el oxígeno es más electronegativo, se los llevaría los dos. Recuerden que los comparten, aunque por la electronegatividad del oxígeno, la teoría dice que está más cerca el electrón, o está más tiempo es más cerca del oxígeno que del cloro. Bueno, esos son detalles más para la universidad. Bueno, el tema es que si fuese una unión iónica, se lo llevaría el oxígeno. Por eso también va a quedar con menos 2 este átomo de oxígeno. Hacemos lo mismo para este, rodeamos para cumplir con lo que nos pide la regla, la forma de escribir que pedía Lewis. Acabo de rodear aquí el oxígeno, y si hacemos un análisis de cortes de los, como hicimos en los videos anteriores, vamos a ir cortando las zonas donde van quedando los electrones para el oxígeno, y vamos a ir viendo que todos los oxígenos tienen estado de oxidación menos 2, como ya lo tenían este menos 2 porque se trajo 2 electrones del cloro, este también, este se trajo un electrón de un lado y otro del otro. Bien, estos también. Bien, esa parte la vamos a hacer ahora. Bien, aquí queda en un rectángulo el cloro, prácticamente, porque aquí es una línea para mostrar que estos dos electrones quedaron para este lado. Esto se podría haber borrado un poco. Aquí hay otra línea para este otro oxígeno. Aquí hay otra línea para este átomo, que fue para este oxígeno. Y aquí hay una línea para estos dos. Este electrón. Y aquí hay una línea para estos dos electrones que quedaron aquí. En definitiva, quedó con menos 2. Perdón, no salía bien en la figura. Ahí lo hice entrar en pantalla, perdón. Espero que se haya apreciado bien. Estos serían los dos átomos de oxígeno que se incorporaron al último. Aquí están entrando. Bien. Y ellos también van a jugar con menos 2, igual que los demás que digamos que estaban desde antes, por decirlo así. En otros videos ya lo hemos analizado. Ahora voy a hacer lo mismo para demostrar que también juega con menos. Bien, observen aquí que es exactamente las mismas líneas. Esto también podría ser un poquito más corta, pero para que representar que este juega con menos 2, se lleva 2 electrones, este también, este se lleva uno de este lado y uno de este otro lado, en definitiva menos 2, lo mismo para este. Bien, eso lo vamos a poner. Bien, aquí coloqué el menos 2 y el menos 2. Esta quizás sea la última Lewis que hagamos, porque como ustedes ven, yo en la ejercitación que les propuse a los estudiantes de secundario, no pedí unas estructuras de Lewis tan complicadas. Simplemente estoy tratando una sola vez, tomarme el tiempo de explicar por qué hay tantos estados de oxidación para un átomo. ¿Está bien? Y tomé uno de los que más tiene, cloro, y no vi todo, sino solo tomé 1, 3, 5, 7. El menos 1 lo habíamos visto con el hidrógeno. O sea, si uno estudia bien un elemento representativo como el cloro, ya entiende bastante el resto del funcionamiento. Bien, todos estos compuestos los va a formar el bromo. En lugar de cloro puede estar acá, es lo mismo. El yodo también, ¿sí? Bueno, lo último que nos falta es analizar que ya no es más ni más 1, ni más 3, ni más 5. Bien, era más 1 cuando se combinaba con un solo oxígeno, los dos cloros. Era más 3 cuando se combinaba con dos oxígenos que le llevaban 1 y 2, 3. Fue más 5 cuando se combinó con dos átomos de oxígeno más del que ya tenía aquí, 2, 4, 5.
Bien, 2, 4, 5. Y ahora termina siendo más 7, porque si esta unión fuera iónica, hubiese perdido 7 electrones. 1 acá, más 2 son 3, más 2 son 5 y más 2 son 7. ¿Está claro? Entonces el cloro ahora va a jugar con más 5, más 7, perdón, más 7. Aquí le fueron quitados, entre comillas, 2 por parte del oxígeno, 2 por parte del oxígeno más, y 2 por parte del otro átomo de oxígeno, ya suman 6, más este 7. O sea que este cloro y este cloro jugarían con más 7. Y es lo que vamos a sacar una línea desde acá, bien, de otro color. Vamos a sacar una línea verde acá, una línea verde aquí, porque ya no hay casi lugar para poner. Muy bien, aquí colocamos el más 7, marcando un poco el cloro. Cloro significa verde de paso. Bien, bueno, y lo demás quedaron todos los oxígenos con menos 2. En definitiva, este es un compuesto que está formado por 2 cloros y 2, 4, 6, 7 oxígenos. Cloro 2, oxígeno 7. Es el último anhídrido del grupo del cloro que nos faltaba analizar. Solo nos resta ver los nombres que van a tener, porque de alguna manera hay que avisarle a la gente que, de acuerdo a la cantidad de oxígeno que yo vaya incorporando en la reacción, es el compuesto que se va a ir formando. Como todo en la vida, muchas veces, de acuerdo a la cantidad que vamos incorporando de algo, podemos ir haciendo cambiar alguna característica. Esto es lo mismo, ¿bien? Más oxígeno agregamos, más oxígeno puede ir tomando el cloro, uniéndose en forma de uniones dativas, y bueno, y se van a ir formando distintos anhídridos, que si ustedes analizan, van teniendo cada uno su estabilidad. Con un átomo de oxígeno 2 cloro, con 3 átomos de oxígeno 2 cloro, con 5 átomos de oxígeno 2 cloro y finalmente con 7 átomos de oxígeno 2 cloro. Muy bien. Bueno, en uno de los últimos videos seguramente del tema anhídridos, vamos a ver cómo se nombran y también vamos a ver, vamos a hacer algunas fórmulas más que tienen que ver con los anhídridos del azufre. Bueno, hasta ahora hemos visto 4 anhídridos bien detallados. No vamos a poder hacer eso en todos los anhídridos de estructuras de Lewis y demás porque sería eterno. Aparte no se da así en clase, yo solamente en clase hago esto, le dedico especial cuidado a los del cloro y después hago las estructuras de Lewis y todo, y después dejo el interés de cada estudiante investigar esa parte. Es más que ustedes son técnicos de otras especialidades, no son químicos. Y bueno, considero suficiente aprenderse la lógica de las estructuras de Lewis que le dan sentido a por qué tiene estado de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7, que se origina acá un 1 que no se pone, un 3, un 5 y un 7 por cruces y demás, y todas las estructuras de Lewis que justifican ese número. Con eso ya es más que suficiente, sobre todo para nuestro nivel. Ahora bien, ¿cómo se van nombrando estos compuestos? ¿Cómo le puedo avisar a una persona que esto es un anhídrido que tiene poca proporción de oxígeno en comparación de este tiene menos proporción que etcétera? Va subiendo la cantidad de oxígeno. Fíjense que para los mismos 2 átomos de cloro va subiendo 1, 3, 5, 7 átomos de oxígeno. Se dice que esto se va oxidando cada vez más. Bien. Bueno, ¿cómo se nombra? Para pedir ayuda, antes de decir directamente cómo nombrarlos, nos vamos a detener en el nitrógeno. Veamos en tabla periódica qué estados de oxidación y qué electronegatividad tiene el nitrógeno. Pues bien, el nitrógeno tiene electronegatividad de 3 y el oxígeno, bueno, ya saben, a esta altura lo deben tener de memoria, 3,5. Eso significa que si yo armo un compuesto, un anhídrido, con nitrógeno y oxígeno, el que se lleva la carga negativa es el oxígeno. Eso es como una regla que ya les he tratado de que aprendan para que sea más fácil. Él juega con negativo, juega con menos 2. Bien. Por lo tanto, lo obliga el nitrógeno a jugar con estados positivos. Los positivos que tiene nitrógeno es más 3, puede ser menos 3, pero eso ya saben dónde se usa. Acá tienen que jugar con positivo.
más 3 más 5, y también tiene un 4 y un 2. En los compuestos que funcionan como anhídridos, porque hay otros compuestos de nitrógeno y oxígeno que nosotros no vamos a ver en detalle, por lo menos no es necesario en esta materia. Los estados de oxidación que más vamos a usar son 3, o los que vamos a usar es 3 y 5. Bien, eso vayan marcándolos. De cloro 1, 3, 5, 7, los vamos a anotar ahora. Y de nitrógeno 3 y 5. Bien, aquí se los anote. Después les voy a dar una especie de truco que sale de los nombres también, para que se den cuenta de los estados de oxidación con los que juegan los compuestos. Bien, que hay una gran ayuda en estos tipos de compuestos en una de las formas de nomenclatura. Bien, 1, 3, 5, 7, fíjense que el oxígeno me da la pauta del estado de oxidación con el que juega en cloro, ¿no? 5, 7, nosotros sabemos que se refiere, como está cruzado, se refiere al estado de oxidación. Por lo tanto, el 3, fíjense la fórmula. Recuerden que yo siempre les digo que una vez que vos ves la lógica de los compuestos, simplemente reemplazás un elemento por el otro en el compuesto cuando está hecho en lugar de cloro. Por ejemplo, con nitrógeno simplemente, si el nitrógeno juega con 3, va a tener que tener la misma fórmula combinado con el oxígeno que la que tiene el cloro cuando juega con 3. Fíjense, cloro 2, oxígeno 3, nitrógeno 2, oxígeno 3. Cuando el nitrógeno juega con 5, aquí juega con 5, dice, va a tener la misma fórmula que cuando el cloro juega con 5. A eso me refiero con que uno, si hace a conciencia un ejemplo con un estado de oxidación, todos los que tengan ese estado de oxidación, por más que tengan varios, cuando coinciden este con 3 y este con 3, por ejemplo, este con 5 y este con 5, van a tener que tener la misma fórmula. Bien, siempre que sea el mismo compuesto, ¿no? Si estamos hablando de combinado con oxígeno, si estuvieran combinados con hidrógeno, por ejemplo, ya es otra cosa, pero estamos con anhídridos. Bien, bien, esto es para explicar el nombre. ¿Cuál es la lógica de nombrar cuando el elemento normalmente forma dos tipos de anhídridos, nada más? Juega con dos estados de oxidación. Bien, ¿cuál es la lógica? Veamos. Bien, aquí tomado del libro que yo les menciono, cualquier cosa está a disposición, está disponible. Vemos una tabla que nos ayuda con el nombre del anhídrido, bien, a sacar el nombre del anhídrido, a averiguarlo. Vemos en esta tabla, para el tema de los nombres, nos vamos a detener solamente en los casos que hemos analizado hasta ahora. Caso del nitrógeno y caso del cloro. Bien, por supuesto, después va a haber unos ejemplos con casos como el 1 y el 2, que les van a servir para resolver la guía. Bien. Y para aprender los compuestos, en definitiva es para eso. En el libro, acá hay otra palabra, yo la reemplacé por la que se está usando más ahora. En el libro sigue hablando de valencia, porque es un libro viejo. Nosotros tenemos a disposición los libros de la facultad, todos, no hay problema, libros más modernos, libros del secundario mucho más modernos. O sea, hay material para consultar, pero este libro particularmente es muy bueno en esta parte del porqué de los nombres. Bueno, es algo que es básico y los libros más modernos por ahí no lo tratan de esta manera, con esta forma que a mí particularmente me sirve mucho. Yo creo que anda muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos entonces casos como el nitrógeno, que tiene dos estados de oxidación? Pasa lo mismo que lo que veíamos para el caso de los metales, por ejemplo, oso y co. Recuerden cuando hacíamos el óxido ferroso, el óxido férrico, cuproso, cúprico, bien, los ejemplos que vimos para los metales. Lo que dice aquí es que el elemento con menor estado de oxidación va a terminar en oso, o sea, terminar el sufijo, y el mayor en ico. Entonces va a ser anhídrido nitroso, anhídrido nítrico. Bien, muy fácil.
Bien, es lo que acabo de escribir aquí. Con menor estado de oxidación, es decir 3, este sería el anhídrido nitroso. Con mayor estado de oxidación, 5, es anhídrido nítrico. Por supuesto que esto también implica que uno tiene que saber los estados de oxidación del nitrógeno. Tiene que saber que es 3, porque acá en ningún lugar dice que juega con 3. Simplemente lo que te está avisando es, tenés que saber los dos estados de oxidación con que comúnmente juega el nitrógeno en un anhídrido. El más bajo de los dos tiene que terminar en oso y el más alto en ico. Pero en ningún lugar te dice 3 ni te dice 5. O te da esa idea. ¿Cómo se ha solucionado eso? Aunque lamentablemente hay que seguir dando estos nombres porque son los tradicionales. ¿Cómo se ha solucionado esto? De la siguiente manera. Viene en auxilio nuestro la nomenclatura sistemática. Fíjense que acá dice que no usemos la de stock para los anhídridos. Fíjense, para óxidos ácidos o anhídridos, la Unión Internacional de Química, recomienda el uso de la nomenclatura sistemática y no de la nomenclatura de stock. Por ejemplo, este compuesto que era el anhídrido donde el cloro jugaba con 7, que todavía no sabemos el nombre que va a tener en tradicional, si usáramos de stock diríamos, yo lo taché a propósito, pero aquí se lee óxido de cloro 7 entre números romanos. No se recomienda la nomenclatura de stock para dejar esto para los metales. Los metales sí es mejor decir óxido de hierro 3, óxido de hierro 2. Bien, en cambio aquí lo que se recomienda es heredando la forma de hablar. ¿Se acuerdan de algunos profesores que decían dióxido de carbono, por ejemplo, o monóxido de carbono? Bueno, usar la sistemática, que ahí sí te va a decir la cantidad de oxígenos, por ejemplo, que va a tener. Fíjense, el compuesto que tiene 2 cloros y 7 oxígenos va a ser heptóxido, hepta 7, de dicloro. Este que tiene 2 oxígenos, y un carbono va a ser dióxido de carbono, monóxido de carbono, trióxido de diyodo. Todo eso lo tienen escrito en una guía que yo les paso, así que no van a tener problema. Es decir, que el anhídrido hay dos formas de nombrarlo, con la forma tradicional y con la forma sistemática. Veamos en el nitrógeno cómo quedaría. ¿Cómo va a quedar el anhídrido nitroso, donde el nitrógeno juega con 3? Va a quedar como trióxido de dinitrógeno. ¿Bien? Y el de 5, en el que el estado de oxidación de nitrógeno es 5, por eso lleva este 5 acá en el oxígeno, va a quedar como pentóxido de dinitrógeno. Con todas estas aclaraciones vamos a hacer un apartado entonces para nombrar a los anhídridos del cloro en sus distintos estados de oxidación. Bien, ¿qué dice el sistema de nomenclatura tradicional? Acá tiene que decir estado de oxidación, ya lo voy a borrar también, no tiene que decir valencia. ¿Está bien? Estados de oxidación. Cuando tiene 4 estados de oxidación, por ejemplo, cloro, 1, 3, 5, 7, bueno, los dos intermedios los vamos a tomar en primer lugar y vamos a decir, el menor intermedio va a tener que terminar sufijo oso. El mayor de los intermedios va a terminar en ico. Fíjense. Vamos al dibujo. Menor intermedio. Acá está acá están los dos valores intermedios. El menor, que es 3, el estado de oxidación 3, tiene que terminar en oso. Así que va a ser anhídrido cloroso. Y el mayor de los dos intermedios, el cloro 5, anhídrido clórico. Así que con eso cubrimos de los 4 estados 1, 3, 5 y 7. Tomamos el 3 y el 5, que son los dos estados intermedios, y hacemos de cuenta, o razonamos igual que cuando, como si tuviera dos estados solamente. El menor es oso y el mayor es ico. Sin más protocolo. Toman, si tiene 4, esto va a valer para el cloro, para el bromo, para el yodo. El intermedio menor es oso y el intermedio mayor es 5. Es ico, perdón, que en este caso es 5, pero anhídrido cloroso, anhídrido clórico, nomenclatura tradicional. Bien, ¿y cómo procedemos con el menor, por ejemplo 1, y el mayor, por ejemplo 7? Bueno, fíjense, en menor aparece un prefijo
que es el hipo. Va a tener la misma terminación, el mismo sufijo que habla de que es menor, por ejemplo oso, lo va a heredar la terminación. Pero para diferenciarlo del anhídrido, por ejemplo cloroso, hay que ponerle alguna palabra. Y fíjense hipo de dónde viene. Por ejemplo, si yo busco en la Real Academia Española el significado de la palabra hipotermia, significa descenso de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal. Es decir, si yo tengo una temperatura menor, marcadamente menor a los 37 grados, puede provocar muerte, es la hipotermia. Hipo significa debajo de. Fíjense entonces qué pasa con la palabra que hemos elegido. Con ese mismo criterio han dejado hipo debajo de. Es la menor de todas, de todos los estados de oxidación. Entonces este anhídrido se le va a decir hipocloroso, porque es menos inclusive que el cloroso. Bien, vamos a ver. Observen, el menor de todos que juega con 1, anhídrido hipocloroso. Y vamos a ver qué pasa con el máximo. Nosotros a lo grande le decimos super, hiper, por ejemplo el supermercado, hipermercado es lo máximo. Bueno, de esa palabra deriva per. Bien, fíjense, al mayor ellos les ponen un prefijo que es per-ico, mayor inclusive que el ico, mayor que el anhídrido clórico, fíjense. Entonces este anhídrido va a ser el perclórico, mayor que el clórico. Entonces hipo, oso, ico, per-ico. ¿Se entendió? Por supuesto que la nomenclatura sistemática sería más fácil, sería monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro y heptóxido de dicloro, que es lo que recomienda IUPAC que se utilice. Lamentablemente, como estas siguen siendo tradicionales, se siguen utilizando. Yo se los voy a dar de las dos maneras para que no les haga lío. Espero que no se haya prestado confusión. Nos vemos en el próximo video. Continuamos entonces con el tema de anhídridos. En este caso vamos a ver el del azufre. Con el del azufre ya completaríamos los anhídridos. ¿Por qué? Porque vimos el cloro y también el nitrógeno, que entre los dos cubren, ya el cloro solo lo cubre, estado de oxidaciones impares 1, 3, 5 y 7. Nos faltaría ver algún ejemplo donde viéramos estado de oxidación pares. Por eso elegí el azufre. Comienzo explicando el planteamiento de la ecuación de formación. Un solo átomo de azufre, no hace falta que pongamos biatómico, nada. Solo dejamos en el caso del nivel nuestro lo de biatómico para los gases, ese grupo de 7 gases. Bien. Más oxígeno, mínimamente una molécula tiene que entrar en juego. Bien. Y va a formar un anhídrido donde el azufre va a tener que ir primero en orden y luego el oxígeno por la electronegatividad. Vamos a ver la electronegatividad y vamos a ver los estados de oxidación en la tabla por las. Muy bien, si vemos el caso del azufre tiene una configuración de 2, 8, 6, con eso completa los 16, o sea que le harían falta 2 electrones para completar los 8 de manera similar al oxígeno. Lo que sí, el oxígeno tiene una capa menos, está en el grupo, en el periodo 2 y el azufre estaría en el 3, eso ya lo saben. ¿Con qué estados de oxidación juega el azufre? Bueno, esto es muy común, lamentablemente, en las tablas, que por un error de impresión o por, normalmente errores de impresión o por no ser muy habitual los compuestos, también sucede que no estén todos los estados de oxidación que necesitamos. Entonces, el oxígeno, evidentemente, tiene 3,5 de electronegatividad contra 2,5 del azufre. Ya está claro que el oxígeno va a jugar con negativo, así que va a ser menos 2. El azufre va a jugar con positivo. ¿Con qué positivo va a jugar? Bueno, aquí tiene 4 y 6. Lo más normal, lo más común es el 4 y el 6. ¿Sí? Nosotros le vamos a agregar un 2, porque alguna bibliografía menciona que puede jugar con 2. Entonces con eso cubriría estado de oxidaciones pares como el 2, el 4 y el 6. Si no lo tienen en su tabla, aprovechen a marcarlo. Yo dejo que lo marquen con un lapicito que rodeen los estados que vamos a usar. El menos 2 también lo usamos
contra el azufre, el 4 y el 6, y usted agréguenle un 2 también. No lo suelo preguntar mucho en los exámenes, nada el 2 positivo, pero lo vamos a usar ahora de ejemplo. Y de paso aprovechen para marcar en el cloro el más 1, menos 1, que lo usamos siempre, 3, 5 y 7. Bueno, vamos a resolver el azufre entonces 2 primero. Bueno, aquí marcamos el azufre como más 2, que es el primer estado de oxidación que vamos a ver, y el oxígeno menos 2. Automáticamente ya vemos que está equilibrado, entonces no hay nada que tocar internamente. Lo que sí vamos a tener que ver ahora es, que ya lo tengo escrito acá abajo, es la cantidad de átomos de un lado y del otro, siempre empezando por el oxígeno, ¿ven? Bueno, acá hay un intercambio de atomicidades, de subíndice, como le dicen ustedes. Pongo este 2 adelante y pongo este 1 adelante, que no se pondría. Entonces, en definitiva, no hace falta colocarlo porque el 1 ya está representado con esto, por lo menos. Ya con que uno dibuje el símbolo, ya está dando a entender que hay 1, no hace falta ponerlo. Pero aquí necesitamos dos moléculas, formar dos moléculas porque cada molécula de oxígeno aporta 2 átomos. Entonces vamos a tener que formar 2 moléculas para que cada molécula consuma un átomo, cada uno como digo, y va a consumir la molécula. No podemos poner un 2 acá, recuerden, porque desbalancearíamos de nuevo el equilibrio interno. Vamos con él. Colocamos el 2 y con eso ya cubrimos el tema del oxígeno. Pero recuerden que lo que les decía recién, uso el ejemplo que está aquí arriba. Por necesidad tuve que poner un 2, ¿no? Que es este. Pero antes de colocar el 2, el azufre estaba bien balanceado, tenía un átomo de azufre de cada lado. Al colocar el 2, al duplicar la cantidad de azufre de un lado, para seguir manteniendo esa relación, si duplico de un lado, duplico del otro. Esa consideración. Antes de colocar el 2 del oxígeno, observen también. Siempre hay que comenzar por el oxígeno, porque ustedes ya saben que si modifico el oxígeno, quizás termine modificando el otro no metal, el azufre. Me obligo este 2 a colocar un 2 acá por el azufre. Bien, y con esto queda perfectamente balanceado. Los que vayan muy bien, ya bien aprendidos, les va a parecer hasta exasperante porque es casi repetir una y otra vez varias cosas. Pero bueno, es la forma. Hay varias personas que por ahí no van tan rápido y hay que ir con el ritmo de todos. 2 átomos de oxígeno, aquí hay 2 átomos de oxígeno en esta molécula. Aquí hay 2 moléculas, cada una aporta un átomo. Estas 2 moléculas, cada una necesita un átomo de azufre, por lo tanto en total necesito 2 átomos de azufre que están aquí. Solo nos falta ver qué nombre tendría. Bien, vamos a consultar a nuestro libro, pero si saben que Yupa recomienda la nomenclatura sistemática, y esto ya les voy avisando que se va a llamar monóxido de azufre. Vamos a ver qué nombre tendría la tradicional. La tradicional es la que da los nombres en oso, en ico, per, ico, hipo, oso, los que estábamos viendo, ¿no? Sobre todo en el cloro. Vamos a ver qué nos dice la tablita. Bueno, recuerden que aquí nosotros en esta época mejor hablamos de estados de oxidación, ¿bien? Más que valencias. Entonces, empezamos analizando el caso del 2, que es este, forma este compuesto que lo acabamos de hacer, y este se va a llamar anhídrido hiposulfuroso. Bien, vamos a ver por qué. Por supuesto, este se llama monóxido de azufre. Bien, vamos a ver por qué es hiposulfuroso. Observen que nos dice que cuando el anhídrido tiene 3 estados de oxidación, que sería el caso del azufre, que tiene 2, 4 y 6, ahí están los 3 estados de oxidación, el menor debe ser nombrado como hipooso. Entonces es anhídrido hiposulfuroso. Sulfuro siempre nos remite al azufre. Por ese motivo, entonces, la nomenclatura tradicional, prefijo hipo, sufijo oso, es la menor de las 3. Bien, es similar al caso del cloro. Lo que pasa es que el cloro tiene 4, entonces el cloro aparece el per. Bien, en el caso del azufre va a haber uno con hipooso, va a haber otro oso y otro ico. O sea, les voy adelantando.
va a estar el anhídrido hiposulfuroso, el anhídrido sulfuroso y el anhídrido sulfúrico. Bien, vamos a anotar todo eso en el esquema general. Muy bien, observen aquí más allá del balanceo final, esta molécula es la que vale la fórmula, se va a llamar anhídrido hiposulfuroso, hipooso, el menor estado de oxidación juega con +2, o si no, es más fácil, monóxido de azufre. Bien, vamos ahora a continuación a ver qué pasa cuando juega con +4. Bien, cuando juega con +4, se sigue poniendo adelante el más electronegativo al final. Lamentablemente no se lleva el nombre, como digo en los otros ejemplos, porque la palabra anhídrido es muy fuerte, ya van a ver más adelante por qué se llama anhídrido y van a ver cierta lógica. Como ustedes observan, con este 4 no va a quedar balanceado internamente, tiene el doble. Bueno, si ustedes hicieran una simplificación aquí arriba, les quedaría un 2, 2 y 1. Entonces lo que habría que hacer acá, simplemente es colocando un 2 aquí, bien, podrían balancear. ¿Tá? Es como que simplifican allá arriba, cuando haya estados de oxidaciones pares, simplifican, les va a quedar 2, 2 y 1, entonces cruzan el 2 acá, el 1 ahí, y ya les va a quedar balanceado internamente. Muy bien, analizando entonces los estados de oxidación, nos queda el 2 que tuvimos que poner. Bien, entonces va a quedar esta molécula internamente balanceada. Va a tener 2 por -2 menos 4, que va a equilibrar al +4. Si ustedes observan, es muy sencillo el balanceo, porque si observan el oxígeno, tengo una molécula con 2 átomos, y acá tengo una molécula con 2 átomos de oxígeno también. O sea que no hay que tocar nada para el oxígeno. Y como puse un átomo de azufre, y aquí tengo un átomo de azufre, tampoco tengo nada. O sea que esta molécula, este anhídrido fue el más sencillo de hacer en definitiva. Solo hay que tener cuidado de esto, no poner 4 y 2, porque no sería el mínimo arreglo que quedaría estable. Bien. Este compuesto se va a llamar anhídrido sulfuroso, por todo lo que expliqué antes, si no miren la tablita esa, y se va a llamar dióxido de azufre. Bien, cuando hagan el compuesto con carbono, si acá ponen carbono y acá ponen carbono, cuando el carbono juega con +4, se va a formar el dióxido de carbono. Bien, muy bien. Bien, aquí está el nombre, anhídrido sulfuroso, dióxido de azufre. Lo que nos va a faltar es, en el caso de que el azufre juegue con estado de oxidación +6. Bien, muy bien. Lo que nos falta ver, luego de haber analizado entonces que con el estado de oxidación 4 es sulfuroso, anhídrido sulfuroso y después dióxido de azufre, ver qué pasa cuando el azufre actúa con estado de oxidación +6. Como son dos estados pares, se puede simplificar. 6 dividido 2, 3. Sabemos que al más chico de los dos, con ponerle un 3, va a llegar al 6 que necesitamos. Bien. Colocándole un 3 de atomicidad, 3 por -2, -6. Con eso equilibra el +6. Lo que nos va a faltar ahora es, como siempre, equilibrar la cantidad de átomos de un lado y del otro. Sabemos que con la atomicidad del oxígeno como molécula, si la colocamos aquí queda un 2 y este 3 lo colocamos aquí adelante, solucionamos el problema del oxígeno. Lo que sí, como antes de hacer este procedimiento la cantidad de azufre era igual de un lado que del otro, sabemos que cualquier número que pongamos aquí adelante vamos a tener que repetirlo aquí por el azufre. Bien, hagamos eso. Coloquemos el 3 aquí por el oxígeno, perdón, el 2 aquí por el oxígeno y el 3 aquí por el oxígeno que ya está en la molécula. Bien, como veíamos que iba a suceder, la cantidad de oxígeno quedó 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, 6 átomos de cada lado, pero este 2 me obliga a poner un 2 aquí. Muy bien, la cantidad de azufre, entonces 2 moléculas de este anhídrido llevan 2 átomos de azufre, o sea que necesito 2 átomos de azufre. ¿Qué
nombre va a tener este compuesto? Bueno, la nomenclatura sistemática sería la mejor en este caso. Trióxido de azufre. No se dice trióxido de monoazufre, ya está. Trióxido de azufre. Bien. O también se lo conoce como anhídrido sulfúrico. Bien. Entonces, con estado de oxidación 2 era hiposulfuroso, con estado de oxidación 4 sulfuroso, con estado de oxidación 6 sulfúrico. Estos nombres, si bien están o sea, no son aconsejables y habría que dejar de usarlos, van a ver más adelante que vuelven a tener protagonismo, ¿bien? Por eso no se los puede dejar tan fácil de usar. Bien, para no cometer errores como otras oportunidades que quedó muy chica, fíjense que cuando el azufre actúa con 2, 4 y 6, que es los casos que más vamos a ver nosotros, sobre todo 4 y 6, cuando actúa con 2 es hiposulfuroso, con 4 es sulfuroso, anhídrido siempre, y con 6 es sulfúrico. O en la nomenclatura sistemática, monóxido de azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre. Espero que se haya entendido. En un próximo video solo nos falta ver el caso de los metales anfóteros que pueden formar anhídridos, pero eso serían casos ya especiales. Las generalidades las acabamos de ver aquí. Bien, continuamos y vamos a culminar ya con el caso de los anhídridos, viendo el caso específico de algunos metales, que son metales de transición, como el vanadio, cromo y manganeso. Bueno, ya vamos a ver inclusive algunos usos, pues yo les había dicho, sobre todo en el secundario, muchos los metales de transición no se los ve, em, pero bueno, aquí tenemos un caso en donde es importante mencionarlo. Yo no les quiero adelantar mucho porque es parte del próximo tema, pero es necesario en este punto decírselos. Cuando llegamos a un punto en donde formamos un óxido ácido, un anhídrido, donde normalmente se forma con un no metal y el oxígeno, el paso posterior en química, cuando uno le está enseñando a los estudiantes, es mencionarles directamente lo que a ellos les ocurre cuando tocan el agua, cuando reaccionan con el agua. Yo en el caso de los hidruros, le había dicho que ciertos hidruros, cuando tocan el agua, los hidruros de cloro, de bromo, de yodo, de azufre, forman los ácidos clorhídricos, sulfídricos, bromídricos, etc. A los anhídridos les pasa algo similar. Cuando ellos tocan el agua, por ejemplo, el anhídrido sulfúrico forma el ácido sulfúrico, que es el ácido de la batería, por ejemplo, por mencionar uno común. El anhídrido carbónico forma el ácido carbónico, por eso cuando se hace soda o gaseosa, se hace burbujear dióxido de carbono dentro de la bebida, y por eso se dicen bebidas carbonatadas y además son bebidas ácidas. Por eso cuando una persona tiene acidez, se le saca, por ejemplo, las gaseosas. Son bebidas ácidas, porque cuando se pone ese gas en agua, empieza a formar ácido. Ya lo vamos a ver tranquilo. ¿Por qué les digo esto? Les adelanto esto. Porque estos metales, cuando se unen al oxígeno y forman óxidos, ellos también tienen esa propiedad. Cuando estos óxidos, algunos óxidos de estos metales, tocan el agua, forman ácidos. Eso no debería ser, no debería hablar de un metal. Un óxido de un metal cuando toque el agua, forma otro tipo de compuesto. También lo vamos a ver. Son de la familia de la soda cáustica. Bien, es un compuesto que no es ácido. ¿Está bien? Son los compuestos que forman los óxidos metálicos, son compuestos jabonosos, bueno, que hacen precisamente recordar a la soda cáustica, la cal apagada, bien, ese tipo de compuestos. No a los ácidos vendrían por el lado, ya les digo, del ácido sulfúrico, de la acidez estomacal, que ustedes notan, eso es ácido clorhídrico, el vinagre, que es otro tipo de ácido, que se llama ácido acético. Entonces estos metales es como que no vienen por el lado clásico de un metal, sino que se van por el lado de los ácidos. Bien. Caso vanadio, cromo y manganeso. Yo con el vanadio mucho no me meto. El vanadio es utilizado, lo que a mí me tocó estudiar en la industria del acero.
Donde sí, como químico, como aprendiz de química, he estudiado más es el cromo y el manganeso, sus ácidos, ¿bien? De todas maneras, todavía no llegamos a formar los ácidos, todavía estamos en los óxidos. Bueno, lo que te dice, acá les quiero aclarar nomenclatura y nada más. ¿Por qué nomenclatura y nada más? Porque la formación de la molécula, ¿por qué llega a esta fórmula? Ustedes ya lo pueden saber, ¿sí? Digamos, el manganeso nos interesa en esta parte del estudio cuando juega con 4, con 6 y con 7. Fíjense lo siguiente. Observen que la tabla dice 4, 6 y 7, es como que está al revés. Lo ideal sería que esto estuviera 2, 3, 4 aquí, 6 aquí, 7, si vamos al caso. Sin embargo, fíjense que ya los agrupa. Los estados de oxidación más altos, medio que los separa con los más bajos. Los más bajos son óxidos que forman manganeso, que son más parecidos a un óxido metálico clásico. Y los más altos son parecidos a los anhídridos. Fíjense que en un libro nos habla de eso. Recuerden este concepto entonces de estados de oxidaciones bajos y altos. Fíjense qué interesante lo que dicen ahí, observen. Mientras más alto es el número de oxidación, fíjense en el manganeso era 4, 6, 7, más covalente será el compuesto. Si ustedes recuerdan cuando les expliqué todos los compuestos del cloro, eran todas uniones covalentes, no iónicas. Bien, lo iónico nos remite más al metal con oxígeno, uniones iónicas, bien, con mucha diferencia de electronegatividad. Aquí, si bien tiene diferencia de electronegatividad el manganeso, por eso es lo que le llama la atención, puede jugar con estados de oxidaciones altos y puede formar compuestos covalentes. Bien, fíjense qué interesante también en este libro. Este es un gran libro, el libro de Raymond Chan, utilizado inclusive en la facultad como libro de referencia. Aquí no habla de anhídrido, prefiere hablar de óxido de manganeso. No es muy recomendable usar la nomenclatura de Stock para un anhídrido, pero hay libros que hacen esa mención, seguramente porque se toman la licencia debido a que los metales sí usan la forma de nombrar de Stock, que es entre paréntesis con números romanos. Bueno, de paso, ven, les digo, el manganeso y el cromo forman ácidos. Eso es muy característico de los no metales. Cuando se combinan con el oxígeno, terminan, vamos a ver de qué manera terminan formando ácidos. De todas maneras, ya que estamos, ustedes ya conocen el famoso cromado, es un proceso muy utilizado en autopartes. Bueno, en otra época se usaba mucho cromar las partes metálicas de las sillas, se le hacía una capa al hierro para que no se oxidara tan fácil, aparte quedaba muy bonito. De paso también vemos que el manganeso es utilizado en la pila seca, batería, ¿no? En la pila seca nuestra, para diferenciarla de la batería del auto que tiene líquido adentro, no tiene un ácido. Fíjense que interesante los usos. Recuerden el vanadio que les había dicho también en la industria del acero. Y vamos a ver una utilidad que tiene el cromo, muy, muy interesante. Observen que el cromo es utilizado para detectar etanol en el aliento de las personas si han ingerido alcohol. Pueden hacer que una solución que es amarillenta, anaranjada, pase a color verde y es detectada por un equipo medidor. A través de, haciéndole pasar luz, detecta este color de alguna manera el equipo. Por lo menos uno de las formas puede haber más de un equipo, yo no los conozco a todos cómo funcionan, pero el que yo conocía que funcionaba con cromo es un detector de alcohol. Bien, seguro que fue de los primeros que se utilizó, seguro. Ahí tienen varias utilidades de los metales de transición. Volvamos a la nomenclatura si no nos vamos de tema. Vean entonces algo muy importante. Cuando vos tenés un más 7 en un estado de oxidación, como es el caso del manganeso, sí o sí su anhídrido, aunque sea el único estado que tuviera, hay que decirle per y tiene que terminar en ico, como si fuera el perclórico que jugaba con 7. Ya no hace falta que yo les indique que con estados 4, 6 y 7 va a tener esta y esta fórmula. Esto me remite, el 4 me remite al anhídrido sulfuroso, por ejemplo. Este es más 4, o sea que 2 átomos de oxígeno por menos 2, que es su estado de oxidación, equilibran al más 4 el manganeso. Cuando el manganeso juega con 6, acá hay un más 6, entonces necesitas 3 átomos de oxígeno por menos 2, van a ser un menos 6 para equilibrar el más 6.
Y cuando juega con más 7, se da el cruce. Fíjense, el menos 2 del oxígeno hay que cruzarlo acá y el más 7 del manganeso hay que cruzarlo acá para que tengas más 14 de un lado y más 14 del otro. Esto remite, el 4 y el 6, remite a los casos del azufre, que ustedes los tienen grabados, o sea que copian, adaptan el azufre, en lugar del azufre le ponen manganeso y va a quedar resuelto. Y esto remite al caso del cloro. En el cloro más 7 lo colocan en lugar de cloro, colocan manganeso. Recuerden que el manganeso no es biatómico, por supuesto, y ya van a tener resuelto cómo se hacen para llegar a esta fórmula. No es el caso, acá estoy viendo estado de oxidación. Entonces, en el caso del manganeso, como tiene el PER, tenés que tratarlo como si hubiera sido el cloro. Lo único que el manganeso no tiene un estado de oxidación en donde se comporte parecido a un no metal en la formación de anhídrido, entonces él tiene 3 estados nomás. Bien, es un caso especial. Estúdienlo directamente al manganeso como caso especial, porque tiene PER, ICO, OSO. No tiene hipo, como tiene el cloro, que tiene el anhídrido hipocloroso, tiene el cloro, porque él tiene un 1 también. Este es un caso especial. Bien, se les puede confundir con el azufre. El azufre tenía, en lugar de 4, 6 y 7, como tiene el manganeso para trabajar, tiene 2, 4 y 6. Entonces, él era parecido su tratamiento al del cloro, pero al revés. Como este era más chico, no tenía 7, no tiene el per-ico, tiene el ico, el oso y el hipo-oso. Entonces, anhídrido hiposulfuroso, sulfuroso, sulfúrico. Fíjense con el manganeso de nuevo. Así les queda. El manganeso, como no tiene 2, tiene 4, 6, 7, va a ser al revés, va a ser la parte de arriba. Va a ser manganoso, mangánico, permangánico. Bien, vamos a ir terminando. Bueno, para terminar, digamos entonces que cuando tenés 4 estados de oxidación, perdón, acá donde dice valencia, cámbienlo por estado de oxidación, perdón. Es, si tenés 4 estados de oxidación, el más chico, hipo-oso. El segundo, oso, el tercero, ico y el cuarto, per-ico. Cloro, bromo y oro. Cuando tenés 3, como el caso del azufre, ya lo vimos. Cuando tenés 2, también sería el caso del carbono. El menor que juega con 2 es oso, el mayor es ico. Bien, ese es más fácil. Y cuando tenés un solo estado de oxidación, directamente se puede decir anhídrido de, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo el boro, que juega con 3. Fíjense la fórmula que tiene. Va a ser anhídrido de boro o anhídrido bórico. Bien, el silicio también tiene un solo estado de oxidación y puede ser anhídrido de silicio o anhídrido silícico. Bien, hay nombres comunes, sílice, cuarzo, eso no importa, eso lo van a ir viendo la experiencia y la vida de ustedes y lo que yo les puedo ir mencionando. Pero acá tenemos que aprender los nombres bien de químicos, ¿bien? Yo después, fíjense en la guía que les voy dando, tienen los ejemplos en la vida diaria, pero no, ahora no los quiero mezclar. No es que no se los dé, sino que se los dejo aparte. Ahora vamos a ver los nombres. Voy a tachar acá Valencia, le voy a poner estado de oxidación porque ya se usa estado de oxidación ahora. Bien, ¿se entendió? Cuando hay un solo estado, se puede decir anhídrido de o la terminación ico. Cuando hay 2, oso-ico. Y cuando hay 3, puede ser el caso del azufre o el caso de manganeso, que lo vimos recién. Y cuando hay 4, tiene el caso del cloro. Bien, vamos a tachar esto. Bien, aquí lo borré y lo cambié para que no les preste confusión. Estado de oxidación, estado de oxidación, estado de oxidación. Bien, en lugar de valencia, ya no se usa más. Bueno, espero que se haya entendido. Esto quizá le puede costar un poquito más. Hay que estudiar y cualquier cosa a disposición para cualquier consulta. Nos vemos en el próximo tema. Ya hemos cerrado este tema.